Lima ha sido una de las figuras más críticas con el expresidente Morales, no sin razón por otra parte, pero ha sido una figura muy negativa para la justicia boliviana. Ahora, ¿por qué cree usted que haya renunciado Iván Lima? Posibilidad número uno, salir del barco a tiempo antes de su hundimiento definitivo. Ha llamado mucho la atención a todos y es la renuncia irrevocable del ministro de Justicia, Iván Lima. ¿Cuál es su opinión al respecto? Tiene que ver, creo, Adriana, con un mal manejo administrativo del Estado que viene arrastrándose desde hace mucho tiempo, que confluye más bien con una crisis de división interna en el movimiento del socialismo, la marcha reciente de Evo Morales, la petición de renuncia de ministros de Estado, que eventualmente pueden incluir a Iván Lima o no, pero que era un incordio. Lima ha sido una de las figuras más críticas con el expresidente Morales, no sin razón por otra parte, pero ha sido una figura muy negativa para la justicia boliviana. Creo que Lima ha confundido los términos y ha representado la lógica del control total del poder y la administración arbitraria de la justicia, el manejo discrecional, sobre todo del Tribunal Constitucional, el bloqueo de la elección judicial que hemos desbloqueado recién, pero con un costo significativo que tiene que ver con los autoprorrogados, que en gran parte son, digamos, un resultado de la estrategia maquiavélica de Lima. ¿Y cuál cree que serán las implicaciones de la renuncia de Lima para el Ministerio de Justicia y el gobierno en general? Es una buena pregunta. Ojalá la respuesta fuera contar con un ministro o una ministra flexible que pueda entender la diferencia entre ser parte de un Estado con separación de poderes o ser parte de un Estado autoritario que los controla a todos. También se puede interpretar como una suerte de desmoronamiento progresivo de la capacidad administrativa del presidente Arce y de su debilidad intrínseca. Lo que deberíamos esperar es un ministro de Justicia independiente que nos permita la recuperación de elecciones libres en el ámbito judicial y sin influencia sobre un poder del Estado que está distorsionando completamente el equilibrio de poderes y la administración del poder judicial como parte del poder del Estado. Y justamente esto me da pie a mi tercera pregunta. ¿Qué reformas considera urgentes en el sistema de justicia boliviano? ¿Y cómo debería abordar el nuevo ministro o ministra? Este es un tema que deja ya de ser una cuestión coyuntural, Adriana. Tiene que ver con la necesidad de una reforma de la Constitución Política del Estado, comenzando por el sistema de elección, eliminando la elección directa por voto popular y recuperando un sistema creíble de elección desde el ámbito legislativo para escoger a las mejores y a los mejores en el ámbito del órgano judicial. Segundo, establecer un nuevo presupuesto del sistema judicial que le permita un funcionamiento más adecuado. Tercero, establecer mecanismos de resolución del problema fundamental de la pirámide de mando dentro del Poder Judicial con una credibilidad sobre la idoneidad y la capacidad profesional de los administradores de justicia. Finalmente, conseguir una verdadera independencia del Poder Judicial a partir de tres consideraciones: la neutralidad política, no militancia ni filomilitancia en ningún partido político; la transparencia y la administración creíble del Estado, de la justicia, sin corrupción; y finalmente, algo clave que es fundamental y que ha sido totalmente destruido en las dos elecciones del 2011 y 2017, idoneidad, capacidad profesional, es decir, que los administradores de justicia sean capaces desde el punto de vista de sus condiciones de conocimiento sobre el tema. Ahora, ¿cómo visualiza el futuro del gabinete del presidente Arce ante estos cambios y desafíos en el contexto político actual, tomando en cuenta que usted ha sido expresidente? En los gabinetes hay hombres y mujeres fuertes. El problema de fondo, Adriana, tiene que ver con la propia figura del presidente, la capacidad del presidente de administrar una crisis política, económica y social, la imposibilidad de manejar la crisis económica, sobre todo porque en el caso del presidente Arce él mismo se vendió como una figura cuyo dominio fundamental era la economía, la administración del Estado financieramente hablando, y el éxito, entre comillas, de la bonanza económica de los años en los que se dilapidó y se dispersó totalmente las ganancias que Bolivia obtuvo a lo largo de los años por buenos precios internacionales en las materias primas. En otras palabras, mi impresión es que este no es un problema de un mejor o peor gabinete. Este es un gabinete muy malo, sin duda alguna, pero el problema de fondo está en el presidente y su capacidad administrativa y su capacidad política, su incapacidad administrativa e incapacidad política.
Ahora, ¿por qué cree usted que haya renunciado Iván Lima? Posibilidad número uno, salir del barco a tiempo antes de su hundimiento definitivo. Posibilidad número dos, su situación era insostenible internamente porque se ha generado aparentemente bloques internos y Lima era uno de los hombres fuertes del gobierno del presidente Arce. Posibilidad número tres, una respuesta de debilidad ante la presión de Evo Morales. Posibilidad número cuatro, alguna otra aspiración personal fuera del gabinete. ¿Fiscal general? Es una opción, aunque debo decirte, Adriana, y esto es muy importante que lo sepa la opinión pública, que la lógica de que hubiera un bloqueo o una imposibilidad de resolución por 2/3 de votos del nuevo fiscal general en la Asamblea Legislativa, que nosotros como comunidad ciudadana haremos lo imposible por viabilizar, es decir, por evitar que haya un empantanamiento, no da lugar automáticamente ni directa ni indirectamente a un decreto del presidente. En ningún caso se considera la posibilidad de que el presidente, ante un empantanamiento en el Poder Legislativo, elija por decreto al fiscal general. Eso tiene que resolverlo la Asamblea Legislativa.